Quiero invitar a Yesabeth Vivas Capó del Instituto de Cultura Puertorriqueña para que presente a los panelistas de experiencia de Capacity Building para el sector creativo. Este panel está organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que bienvenida, Yesabeth. Gracias. Saludos, muy buenas noches, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a comenzar primero, ¿verdad?, presentando a cada uno de los panelistas. Luego voy a dar un pequeño trasfondo de las industrias creativas para comenzar con las preguntas. Y bueno, aquí tengo a Naima Iricel Rodríguez Rivera. Es una emprendedora cultural, productora de teatro, cine y eventos culturales. Cuenta con un bachillerato en gerencia de mercadeo, un Juris Doctor y un certificado de la Escuela Agroecológica El Josco Bravo. Desde el 2002 hasta el 2007 trabajó como asistente en Phantom Vox, una plataforma digital para artistas independientes. En el 2004 creó una compañía para la producción de videos musicales y eventos para artistas locales. A partir del 2006 al presente, es la productora de Teatro Breve, entidad de la que es también directora ejecutiva y con la cual participó en el Guayacán Venture Accelerator. Del 2013 al 2016 fue ayudante del director del Programa de Cine de Puerto Rico y gerente del Fondo Cinematográfico. Desde el 2017 ofrece cursos de mercadeo, emprendimiento creativo y producción de eventos en la Universidad del Sagrado Corazón, formando también parte de los recursos educativos del programa de capacitaciones de emprendimiento Fábricas Culturales del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde su primera edición en el 2018 al presente. Es fundadora de Pública Espacio Cultural, proyecto con el cual participó en Enterprise de Grupo Guayacán en el 2019, ganando 4 premios, además del Lab F3S, Cohort 2, fase 1 y 2 de Titín Foundation. Bienvenida. Gracias, Yesa. Y gracias a Colmena por tenernos acá y al Instituto de Cultura. Nos acompaña también Yari Helfeld, artista interdisciplinaria egresada de danza y teatro de la Universidad de Puerto Rico, cofundadora de la entidad sin fines de lucro Arte y Maña y del grupo de teatro Y No Había Luz, entidades desde las cuales ha trabajado a tiempo completo por los pasados 20 años, co-creando un repertorio completamente original de obras de teatro, exposiciones de arte, talleres educativos y libros ilustrados. Además de su labor artística, se desempeña como gestora cultural, productora y directora ejecutiva de la compañía Y No Había Luz. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en Chile, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana y Cuba. En Estados Unidos ha presentado su trabajo artístico en Nueva York, Vermont y Chicago. Además, ha ofrecido clases magistrales en la Universidad de Florida, Michigan State University y Pratt University. A partir del 2014, comenzó a tomar capacitaciones en emprendimiento, primero con Javier Hernández Acosta y luego en línea. En el 2018 participó de la aceleradora Nuestro Barrio de la Universidad del Sagrado Corazón y de las Fábricas Culturales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Debo añadir que ese año el instituto firmó un acuerdo de colaboración con Grupo Guayacán, a través del cual las compañías ganadoras del Pitch Day de Fábricas Culturales obtuvieron un Fast Pass para aterrizar en la primera fase de Enterprise del 2019. Y No Había Luz fue una de las compañías ganadoras del Fast Pass, resultando además en ser la primera compañía de arte y cultura que ganó un premio principal de Enterprise, obteniendo el 3er lugar de la competencia. Luego de esto, Sagrado Corazón les becó para participar de I-Corps en Nueva York y han continuado su fortalecimiento operacional con Lab F3S de Titín Foundation. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y nos acompaña también Javier Hernández Acosta, quien lidera la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón y anterior a esto fue director del Departamento de Administración de Empresas de la misma universidad. Es fundador de Inversión Cultural y recientemente del Centro de Economía Creativa, organizaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo de empresas culturales y creativas en Puerto Rico. Posee un doctorado en Desarrollo Empresarial y Gerencial,
una maestría en negocios internacionales y un posgrado en gestión y políticas culturales. Es percusionista autodidacta y fue asesor de la Comisión para el Desarrollo Cultural, conocida como CODECU, así como miembro del Consejo Asesor de Industrias Creativas de Puerto Rico. Es conferenciante invitado en la Maestría de Gestión y Administración Cultural, donde diseñó el primer curso de emprendimiento cultural. Autor del Perfil de la Economía Creativa en Puerto Rico y del libro Emprendimiento Creativo, ha sido además investigador principal o coinvestigador en proyectos como la Encuesta de Innovación en Puerto Rico, la Encuesta de Ciencia y Tecnología en Puerto Rico, Investigación y Desarrollo, y la Encuesta Mundial de Valores en Puerto Rico. Sus investigaciones las ha presentado en Cuba, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Japón, Chile, China, España, Bolivia, Estonia, México y Rumanía. Es miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y de las organizaciones sin fines de lucro Pública Espacio, Teatro Breve, 80 Grados y ProArte Musical. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Si algo puedo decir es que estoy aquí acompañada de ciertamente un grupo mega doer que hace mucho por este país, así que va a estar bien buena esta conversación. Quiero aprovechar, ¿verdad? Y como les había dicho, luego de presentarles, a poco afianzar a qué nos referimos cuando hablamos de industrias creativas. Y quiero comenzar diciendo que actualmente en Puerto Rico, la Ley 173 del 2014, Ley para fomentar las industrias creativas, define a las mismas como aquellas empresas con potencial de creación de empleos y riqueza, principalmente a través de la exportación de bienes y servicios creativos en los sectores de diseño, artes, medios y servicios creativos. No obstante, para fines, ¿verdad?, de la definición que utilizamos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la que vamos a utilizar para este panel, utilizaremos otro acercamiento más amplio y no centrado en la exportación como la táctica rectora para la creación de empleos y riquezas. En vez, la definición que utilizaremos es: industrias creativas son aquellas empresas, organizaciones, corporaciones o cooperativas autorizadas a operar en Puerto Rico y con oficinas principales aquí, así como profesionales que trabajan por cuenta propia residentes en Puerto Rico, que se dediquen a la producción y comercialización de bienes y servicios creativos en los sectores de artes editoriales, artes escénicas, artes visuales, diseño, herencia cultural, medios, música y servicios creativos. Finalmente, como parte de esta base sobre qué son las industrias creativas, quiero añadir que, a diferencia de otros segmentos de actividad económica, citando ahí a la amiga, la doctora Indira Luciano, las industrias creativas generan desarrollo económico. Podemos decir que para el 2020 hubo unas ventas totales de 4 billones y unos 898 millones en nómina, según el anuario estadístico publicado ahora en el 2023, lo que realmente no es poca cosa, ¿no? Pero este rendimiento económico lo hacen a través del arte, las ideas, la creatividad y la innovación, lo que nos permite ver el mundo desde nuevas perspectivas y darle espacios a nuevos modos de ser y estar, lo que a su vez se traduce en un elemento indispensable para el desarrollo social. Así que las industrias creativas tienen esa doble función: rendimiento económico, pero ciertamente una función social y de desarrollo colectivo más amplio. Y ahora, ya un poco con esa base, voy a saltar con la primera pregunta, la cual va dirigida a Javier. Javier, en el 2008 fundaste Inversión Cultural para fortalecer el ecosistema cultural y creativo. Entre la programación de inversión estuvo el Nido Cultural, el cual fue una de las primeras ofertas de capacitaciones en temas de emprendimiento dirigida a las industrias culturales, industrias creativas, y dentro de estas al sector de arte y cultura. ¿Qué te llevó a crear este programa? Pues mira, Yesa, primero gracias por la invitación y por armar este panel que es súper pertinente, porque toda la gente que está aquí porque de alguna manera entiende que hay un ejercicio de educación continua con respecto al emprendimiento.
Yo venía un poco de la experiencia de Taller C, que era una cooperativa de cantautores en Río Piedras. Pues como principal ejecutivo de la cooperativa veía todo el tiempo los proyectos que buscaban, los proyectos creativos que buscaban gestar iniciativas un poquito más sostenibles, y allá uno se daba cuenta que había quizás una necesidad de fortalecer unas destrezas mucho más empresariales, más gerenciales. Y en esa primera etapa, que todo ese proceso se sigue pensando hasta 2013, 14, cuando hicimos el primer lab de empresas creativas con el municipio de San Juan, recuerdo, y que tú fuiste parte, de hecho, ustedes dos fueron talleristas y Yari fue parte de ese primer grupo. Y era una reflexión importante, todavía la tengo, que si debemos formar, o sea, si el hecho de la industria creativa requiere hacer metodologías distintas, porque uno puede decir, pues mira, no, tírate a los leones con todo el mundo en todos los programas de formación que hay. Mi experiencia era, y todavía lo ha sido, que en ese primer encuentro con el emprendimiento hay unas barreras naturales del lenguaje, del marco de pensamiento, del balance entre valor cultural versus valor económico, que para el emprendedor cultural y creativo todavía los programas tradicionales representan una barrera. Entonces, yo como vi esos primeros procesos, y tengo que decir que yo creo que en 10 años todos los programas han ido cambiando, porque uno se va a dar cuenta que cosas no funcionan, que estoy haciendo lo mismo que harían en otro lugar, cómo adapto, qué no adapto, qué es igual para todo el mundo. Si voy a dar un taller de finanzas, ¿es igual que un taller de finanzas para cualquier otra persona? No, hay maneras de acercarse al lenguaje de otra manera, sí. Así que esos primeros proyectos tenían la misión de tender puentes, y que el artista, el creativo, el gestor cultural entendiera que no hay nada malo en generar valor económico. Puedes verlo desde muchas formas, ¿verdad? Hay unas veces que hablo de modelo de negocio, otras veces hablo de modelo de sostenibilidad, algunas veces hablo de mercado, industria, a veces hablo de ecosistema. El lenguaje es bien poderoso. Así que yo todavía creo al día de hoy que aquel que tenga una formación que venga bien de las disciplinas artísticas, culturales y creativas, acercarse a programas de formación en un inicio que están diseñados para ese tipo de operación, sigue siendo de valor, porque te abre esa puerta, tú rompes con esos quizás clichés o miedos o prejuicios que tienes con la actividad empresarial tradicional, y luego vas conectando, porque al final del día yo sí creo que y aquí está el ejemplo de Enterprise y de otros programas de formación, que si estás hablando de sostenibilidad económica, es sostenibilidad económica y crecimiento, así que tienes que meterte en el canal. Pero nuestra responsabilidad es sentar las bases para que más gente entienda que además del valor cultural que generan, tienen que hacerlo desde la sostenibilidad económica por el bien de ellos solamente, ¿verdad? De que tengan una práctica sostenible en el tiempo. Así que esa es la reflexión que lleva a gestar esos primeros programas. Pues un poco siguiendo justamente esa línea, ¿verdad? Le lanzo la pregunta a Naima. Iva, tú ciertamente pues has trazado una carrera muy sólida en el ámbito creativo, sobre todo desde tus roles como productora en Teatro Breve y como directora ejecutiva en Pública. ¿En qué momento o cómo fue que comenzaste a ver estos proyectos artísticos como emprendimientos creativos, y qué significa para ti este nuevo acercamiento y modo de gestar, además? Wow, esta pregunta me la han hecho varias veces y la he contestado de manera automática, casi mecánica, desde un lugar, yo veo los proyectos culturales como emprendimiento, pues porque es necesario que se autoidentifiquen como personas que pueden mercadear sus proyectos. Pero recientemente conecté con algo mucho más personal, y tiene que ver con, en mi casa, mi papá tiene una galería de arte y yo lo veía frustrado tratando de vender arte contemporáneo, instalaciones, performance, que en el año 95 todavía era algo muy intangible o difícil de poder explicar para moverlo a museos, venderlo, y que realmente pudiéramos sostener mi hogar, ¿verdad? Vendiendo este tipo de proyectos, pero igual de válido. O sea que yo creo que desde muy joven ver esa frustración, que él no tenía una formación empresarial, era una cuestión mucho más emocional, ¿verdad? Él creía en esto. Yo decía, pues yo voy a estudiar administración de empresas para ayudar a mi papá con la galería, que no estaba corriendo como debía estar corriendo, y las peleas en mi casa eran heavy.
Así que entonces fue como una cuestión también de creer en este tipo de proyecto artístico que debía tener una salida, que debía tener una audiencia, y fue una inquietud de cómo entonces yo puedo ayudar y ser parte de la formalización de proyectos artísticos. ¿Cómo entonces identificar un mercado, esa audiencia, que se pueda mercadear y que realmente haya una sostenibilidad en la vida de estos proyectos? Así que empezó por ahí. Rápidamente, pues, en la universidad entré a estudiar mercadeo, pero con enfoque en manejo de proyectos artísticos. Así que fue bien, bien joven. Y bien orgánico, ¿no? Bien cercano. Y siguiendo por ahí, ¿verdad? En el caso de Yari, pues ya desde el 2014 hasta el presente has participado en muchísimos programas de emprendimiento y aceleradoras, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Entre estos, pues, ¿verdad? El Nido Cultural de Inversión Cultural, nuestro barrio de la Universidad del Sagrado Corazón, las fábricas culturales del Instituto de Cultura Puertorriqueña, iCorps en Nueva York, Enterprise de Guayacán, Lab F3S de Titin Foundation, y los quiero mencionar para que veamos, ¿verdad?, todas esas diferentes opciones que están disponibles dentro del ecosistema de desarrollo empresarial que ya está haciendo, digamos, como se está insertando este perfil creativo. ¿Cómo estas experiencias han impactado en lo inmediato y a largo plazo tu trabajo creativo en Innoavia Luz y en Artimaña? Excelente pregunta. También, yendo por esa línea de lo personal, yo vengo directamente desde el teatro, la danza y las artes. Eso fue lo que hice desde muy pequeña, desde niña, y en la universidad también fue mi carrera. Y lamentablemente dentro de esa carrera no hay ninguna clase de administración, de manejo de finanzas, etcétera. Así que lo que sí aprendí a través del teatro es la parte de la creatividad y de que podemos construir lo que querramos. Siendo un grupo de teatro que de hecho estoy aquí en representación de todo mi colectivo, pero siendo un grupo de teatro que aprendió a hacer teatro cuando estaba cerrado el teatro de la universidad, aprendimos a inventar y reinventar. Y desde ese punto veo que hay una gran conexión con todos estos estudios de administración, de manejo de finanzas, de ver el proyecto en su plano más amplio. Y todos estos años han sido una experiencia extendida de conocimiento, de seguir día a día aprendiendo de cómo hacerlo mejor, pero también de cómo lograr explicar tu proyecto de manera que lo puedan entender otras industrias y también otros foros en los cuales nos sentimos bien distintos. Somos como de dos hemisferios distintos. Las artes hablan de una manera y, como tú mencionabas ahorita, para quien viene solo de teatro es bien difícil porque el lenguaje es muy frío, muy distinto, y cuesta en lo que uno va haciendo ese cambio de canal para entender que estamos hablando de lo mismo, solamente que el modelo lógico y el modelo de negocio, pues hay unas maneras que se utilizan en el mundo de acá que son muy útiles, pero que es muy importante ver cómo las podemos siempre poner en función del trabajo que hacemos, más que tratar de cambiar nuestro trabajo o amoldarlo a lo que funcionaría dentro de lo que son las industrias creativas establecidas, pues lograr ahí abrir una brecha y que también encontremos la manera de que se escuche esa voz y esa poesía y esa metáfora de cómo desde las artes afrontamos la administración y el negocio en general. Un poco aparte, ¿verdad?, de ya ese obstáculo, digamos que, o esa dificultad, más que un obstáculo, esa dificultad de tener que reinterpretar unos conceptos y aprender a manejar unos nuevos. ¿Cuáles piensan que pueden ser otros de los obstáculos que enfrentan ahora mismo los profesionales del sector creativo para participar de programas de emprendimiento y desarrollo empresarial? Y esta va abierta a los tres, ¿no? Pues yo creo que Javier y Yari han mencionado los principales, que son esas barreras del idioma y el lenguaje, porque muchos de estos son en inglés, de estos tipos de talleres, y además del idioma, pues las barreras del lenguaje de negocios, que es bien diferente.
Pero también yo he notado que los artistas y mis compañeros en las industrias creativas pues dependen del guiso y de su tiempo para poder estar viviendo todo el tiempo de poder tener y generar, pero estos talleres requieren separar una cantidad de tiempo para poder estar entrenándote. Y entonces no hay necesariamente la disponibilidad del artista para poder tomar estos talleres por la cantidad de tiempo que requieren. O sea que yo creo que eso es una de las barreras también en lo que es manejo del tiempo versus un guiso que tienen a las 10 de la mañana un sábado o de repente, o sea, ese conflicto con lo que es su agenda como creativo versus el taller que tienen que tomar. Yo iba a mencionar que ahora que tú mencionas el tema del idioma, también yo creo que hay que hacer un trabajo de criollizar los contenidos. Nosotros publicamos un artículo en una revista académica que se llama Cultural Trends, y el título es de esos títulos largos porque es un artículo académico, obviamente, pero es como Decolonizing the Arts Management Curriculum. Y son colegas de Serbia, de África del Sur, de Puerto Rico, y un poco hablábamos de que hay que también apropiarnos de los estilos de gestión que tenemos en nuestros países y con nuestras realidades, y también adaptar los modelos de formación a eso. Así que quería un poco también destacar ese factor. Otra cosa que yo creo que yo aprendí con Yari, porque ahora que tú mencionas todos los programas en los que ella ha estado, yo decía, otra vez Yari aquí. Pero si ya esto... Entonces es el tema de asumir los programas de formación como un proceso. Y tú cada vez que hagas un programa de formación estás en un proceso y en una etapa distinta. Entonces no puedes ver los programas como un tema de puro conocimiento. No es como que tú estás ahí, vacíame conocimientos, conceptos, definiciones y yo me las aprendo y cuando me las aprendas lo hago. No, es que tu proyecto está, cuando tú estabas en Enterprise estaba en una etapa distinta, cuando estaban en el Nido, cuando estaban en nuestro barrio. Así que asumir los programas de formación no desde donde estés y aprovecharlos desde donde estés, sin la presión. Hay cosas que no vas a entender, porque todavía no las entendemos nosotros, que somos los que damos los talleres. Así que asumir que estás en medio de un proceso y que tienes que vivirlo donde estés en el momento y que te ayuda a tomar las mejores decisiones en ese momento. Y nada, quería destacar esas dos cositas. Gracias por haber notado que estaba en todos esos talleres. Mira, hay un componente que para mí es importante también destacar, y es que de seguro si tú le dices a todos los administradores, los de finanzas, los abogados que deben adiestrarse en las artes, lo más seguro te digan, no, yo no entiendo de eso, yo lo respeto, pero yo no lo entiendo. También le pasa mucho a los artistas. Hay pocas personas que tienen el deseo, el interés, el don de poder transitar entre ambos mundos. Entonces creo que no va a funcionar tratar de obligar o de motivar a todos los artistas a que se hagan emprendedores. Creo que tenemos que como destacar esas personas que existen, muchas, pero que pueden hacer, que tienen la capacidad de entender los dos mundos y de ser vínculos entre lo que es las artes y la cultura y ese proceso más denso y difícil de la administración. Sí, creo que es un cambio en el mindset, o sea, de cómo se visualizan los artistas que no necesariamente se ven como emprendedores. Exacto. O sea, que yo creo que ahí también es empezar a ver el arte no como por amor al arte, sino también que vivimos de esto y que necesitamos verlo como un bien que se intercambia y que hay que generar ganancias. Déjame hacer un comentario a eso que dijo Yari. Yo hice mi tesis de maestría en 2010, o sea, inclusive 3 o 4 años antes de ese primer programa. Y originalmente la tesis era ¿qué herramientas empresariales necesitan los artistas? Así que entrevisté muchos artistas para ver cómo gestionaban los proyectos. Fíjate, ya desde el prejuicio de qué necesitas. Y muchas de las conclusiones cambió completamente la hipótesis. Era, espérate un momento, ¿qué tienen que aprender los empresarios tradicionales sobre cómo los artistas gestan sus proyectos? Entonces, digo esto porque es bien importante que ningún artista creativo o emprendedor parta de la premisa de que yo no sé. Si ustedes inventaron el lenguaje y las disciplinas de otra manera, al servicio de un sector económico muy particular, y las escuelas de negocios por error lo que hicieron fue estandarizar eso a un modelo que ya no responde a la realidad del desarrollo económico y social. Eso es problema de la academia y de los modelos. Así que nunca, ninguno de los que está aquí, que nunca entre subestimando algo que ya por naturaleza hace. Y la otra cosita bien rápido que quería decir es que si bien hoy creo que tenemos que seguir formando a los emprendedores, en muchos de los aspectos
quiero formarlos para que entiendan lo que implica X o Y componente y nosotros salir a formar al talento que va a apoyar en esas gestiones. Porque si una reflexión he tenido en los últimos 10 años es que el do it yourself es un modelo muy peligroso porque parte de la premisa de que tú tienes que hacerlo todo y la verdad es que sabemos que no funciona así. Así que mientras hablamos de formar a los creativos, hablemos, que es un poco lo que estamos haciendo en la universidad, casando al estudiante de artes con el estudiante de negocios del arte, y es cómo formo a ese otro talento que no se forme en la escuela de negocios, que se forme al lado de los teatreros y los artistas, que entienda la naturaleza del producto y que después apoye desde esas disciplinas y áreas que no necesariamente tiene que hacer el creativo. Así que ese balance creo que es importante para movernos a futuro. Fíjate, un poco pensando sobre eso y un poco también reconectando con algo que dijo Yari al principio de esa capacidad de crear, quería preguntarles a los tres, ¿cuáles son esas características que entonces ustedes desde el perfil de arte, cultura y el perfil creativo consideran que son esenciales para justamente poder tener buenos emprendimientos? Y entonces un poco ahí, en ese tema de esa conversión que también trae Anaíma, de decir, bueno, es que hay un tema de un mindset, de decir, es que no solamente es hacer arte por amor al arte, es que también esto es un emprendimiento, un poco va por ahí, o sea, se ha escrito, se ha investigado. A veces hablamos también de los soft skills que tienen que tener dentro de otros perfiles, pero quisiera ya también de ustedes pensar cuáles son esas características que tienen ustedes y que tienen nuestros colegas que dicen, es que ya esto es lo que justamente vemos dentro de ese espíritu, digamos, ¿verdad?, de emprendimiento y que son bases para poder pues, zumbarse. Bueno, creo que lo que uno siempre tiene que tener son las ganas, el deseo y la curiosidad. Mantenerse siempre con los ojos abiertos y con las ansias de seguir aprendiendo, de no pensar que ya te lo sabes todo y de querer transformar tu trabajo y que sea una constante evolución. Creo que lo más importante es querer mantenerse aprendiendo, ya sea una nueva modalidad en el celular de cómo bajar un app para hacer una agenda más fácil, o ya sea la historia de algún pintor, escritor, teatrero que te motive a tu próxima creación. Pero ese espíritu de curiosidad y de rigurosidad creo que son componentes muy importantes para cualquier tipo de emprendedor, ya sea de horticultura o de cualquier otra rama. Mira, yo mirándolo de afuera pensaría, hay un tema de pensamiento ético que es bien natural en la manera en que los creativos, ¿verdad?, gestan sus cosas. Eso es un valor añadido que ya está ahí. Hay un tema de tolerancia al riesgo. O sea, el artista y el creativo está todo el tiempo asumiendo riesgos creativos en todo lo que hace. Eso mismo es lo que hay que mover, ¿verdad? A veces no tenemos mucho que perder, así que también igual nos arriesgamos. Así que el tema de tolerancia al riesgo a mí me parece que es una destreza súper importante. Pienso que la capacidad de colaboración, muchas de las disciplinas creativas ya por naturaleza trabajan en colectivo, colaboran. Así que hay algo ahí que es de valor añadido y obviamente es redundante, pero el mismo tema de la creatividad, o sea, el tema de problem solving creativo es algo que ya es una destreza que el creativo tiene. Lo que pasa es que no necesariamente la ve en función del emprendimiento. O sea, que yo creo que es un tema de reskilling a cómo usar eso que ya tú tienes en función de ese tema de sostenibilidad económica y crecimiento. Pues justo estaba pensando en el trabajo en colectivo, que en mi experiencia con Teatro Breve, nosotros hemos logrado crear nuestros procesos más amables, entendiendo las dinámicas de trabajo y las realidades de cada uno de los talentos con sus familias, con sus estilos de vida, etcétera, pero en función del colectivo. Y yo creo que eso nos ha permitido crear a manera artesanal nuestro propio proceso y sostenibilidad económica de la compañía, pero de una manera ajustada a nuestra realidad. O sea, que yo creo que sentarnos a pensar en el proceso o hacia dónde queremos llegar juntos y decir, ok, tenemos estas herramientas que vienen, ¿verdad?, de lo que es la administración de empresas, etcétera, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Así que siempre estamos buscando la forma de lograr lo mismo dentro de las legalidades, pero de manera
a nuestra manera, como hackeando el sistema un poco, tú sabes, como de cómo hackeamos esto para que funcione y que realmente no sintamos los obstáculos que reciben muchas de las empresas constantemente. Por esa línea, por ejemplo, fíjate, con esto de hackear el sistema o poderlo hacer desde la realidad, ¿verdad?, del colectivo y las necesidades, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso también de diversificar sus productos? Porque algo que ha sido también bien interesante es eso. O sea, por ejemplo, en el caso de Teatro Breve, cada vez yo me entero de un nuevo proyecto, ahora tengo el programa de radio, ahora estamos en la televisión, ahora estamos haciendo anuncios. ¿Cómo es ese proceso? Y cómo logran también esa relación, por ejemplo, sea ya con esos investors, con esos auspiciadores, como este otro perfil bien empresarial o banco y demás, dicen, es que ustedes yo quiero que sean la cara de mi proyecto, cuando a la misma vez puede ser también un proyecto bien irreverente. Entonces, ahí hay un manejo también de estilos interesantes y quisiera, por ejemplo, entrar en ese tema de diversidad, ¿verdad?, de diversificar el producto. Y en el caso de Y no había luz también ha sido increíble todo el tema nuevo de entrar a un proceso de merch, o sea, de tener mercancía. Quería un poco como adentrarnos en eso. Que nos cuenten de esa experiencia y esa transición. Pues mira, en el caso de Teatro Breve, los talentos que tenemos en la compañía están tan duros y son tan buenos en lo que hacen que es bien fácil poder sacar de ahí varios productos diferentes dentro del mismo proyecto. O sea que tenemos distintos talentos, locutores, actores, bailarines, improvisadores, y de ahí agarramos pues distintos proyectos que les distingan a cada cual. Por eso podemos hacer una noche de impro, una noche de sketches, una noche de stand-up, y ya dentro del mismo teatro hay distintos tipos de eventos. O sea que íbamos a distintas audiencias, porque los miércoles estamos tratando de apelar, por ejemplo, a una audiencia más joven ahora. Entonces, lo que hemos visto es cómo seguir sosteniendo la compañía haciendo productos para audiencias diferentes. Además de eso, mencionas la parte de las alianzas con marcas. Eso es algo que pues lo empezamos muy joven en el proyecto y que se nos hizo bastante natural, porque como tenemos copywriters, escritores y actores que se llamaban para castings de comerciales, pues dijimos, pues ¿por qué no convencemos a las marcas de que esos comerciales sean gestados también por nosotros a nuestro estilo, y confiaron en nosotros? Así que yo creo que como hubo buenos precedentes, pues entonces seguimos trabajando con esa creación de alianza con marcas, como más content, branded content. Además de trabajar con marcas, pues entonces vimos cómo capitalizamos sobre lo que ya está hecho. Vamos a grabarlo, vamos a venderlo y escoger de un mismo producto distintos productos. O sea que entonces creamos Canal Breve, que puedes visitar la página y puedes encontrar grabados los shows que se hacen en el teatro como un producto adicional. O sea, tenemos los eventos corporativos, así que bueno, hay 1000 cosas que se pueden sacar de uno mismo, y ahora tenemos el programa de radio, las películas, etcétera. O sea que en realidad es que la misma cantera de talento empezamos a ver qué otras cosas se podían crear y también seguir generando nuevos talentos para no depender de los fundadores. Y entonces pues hacemos audiciones y seguimos creciendo la compañía, pero bajo el mismo perfil de vamos a ser diferentes dentro de lo que hay para que la gente lo vea como entretenimiento y cultura. O sea que jugamos ahí entre las aguas de lo comercial y lo indie. Es súper interesante eso, porque creo que sí, que hay muchos grupos moviéndose a pensar de esa manera. Recuerdo que antes, o tal vez todavía, hay muchos, por ejemplo, grupos que montan una obra de teatro, están un fin de semana en el teatro y se acabó, y entonces hay que empezar a montar otra que te tarda meses. En nuestro caso, la mayoría de las obras las creamos desde cero, desde el libreto, la construcción de los elementos, todo. Entonces, empezar a pensar que con una misma historia tú puedes hacerla una obra de teatro, un libro, un cortometraje, pues lo mismo que decía Naima, es como seguir compartiendo esa historia. Y si es una buena historia, realmente la gente la va a querer inclusive ver en todos los formatos y disfrutarla de diferentes maneras. Y eso nos ha permitido entrar en el mundo de la mercancía, como tú dices, de otro tipo de elementos, terminando con la colaboración con Vans, con las tenis, que pensamos que era algo solamente como, bueno, pues vamos a ponerlas en la tienda. Tenemos nuestra plataforma, nuestra tienda en línea en Etsy, y dijimos, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y es de los productos que más se vende.
Entonces, hay mucha gente que ahora inclusive nos conoce el trabajo artístico por medio de las cosas que compran en la tienda, en los mercados donde vamos. Así que eso ha sido otra manera de seguir llegando a la audiencia y sí, de seguir expandiendo esa visibilidad del trabajo para al final, después de que compran una libreta, los zapatos, un sticker, poder hablarles del contenido y de lo importante que son las artes en este país y en el mundo. Así que usamos, o sea, la mercancía también la usamos para recoger a la audiencia y llevar el mensaje que realmente nos parece más importante. Déjame hacer dos comentarios bien breves. Déjame mirarme para acá porque siento que estoy dando la espalda para uno pre-diversificación y uno sobre diversificación. La primera es que esto es posible solamente porque esta gente es talentosa y tiene un producto de calidad. O sea que no, tú puedes tener el all-star team de gente de marketing y qué sé yo. Si tú no tienes un producto de calidad, nada de esto es posible. Y digo esto porque a veces uno entonces empieza a enfocarse mucho en la parte de comercialización. O sea, hay que ensayar, hay que montar, hay que dedicarle horas al trabajo creativo, ¿no? Si una hora que tú estés filmando cheque es una hora que estás perdiendo de la rigurosidad y de la calidad del trabajo. Así que eso es importante tenerlo presente. No es por carambola, es porque se ha trabajado por los dos por casi 18, casi van para los 20 años los dos proyectos. Y la otra cosa es que en el tema de diversificación, uno siempre piensa que en el producto inicial que uno tiene, pero ahora con todo el tema de la economía digital y los contenidos, es más fácil tú dar un paso atrás y decir, ¿qué es lo que realmente yo genero? Entonces, al final son narrativas. Los dos proyectos, o casi todos los emprendimientos creativos, tienen una narrativa. Entonces, cuando tú das el paso hacia atrás y dices, ¿cuál es la narrativa de mi proyecto? Entonces, que de otra manera es la propiedad intelectual del proyecto, es más fácil entonces decir, pues, ¿cómo convierto esa narrativa en un programa de radio, un show, otro show, una película o merchandising? Así que ese ejercicio, mi recomendación es dar un paso atrás, pensar qué es el contenido, cuál es la narrativa del contenido que yo genero y luego puedo decidir cuáles son todas las posibilidades, que yo siempre digo, contenido digital, productos tangibles, servicios o experiencias. Y cómo yo configuro una serie de fuentes de ingresos alrededor de esos productos finales que puedo generar. Quería añadir a lo que dices que es súper importante que el proyecto te tiene que mover a ti. O sea, el proyecto te tiene que apasionar, que inspirar, que tú tienes que creer en ese proyecto. Y vas a encontrar las herramientas empresariales para poder llevarlo a cabo. Pero si realmente no tiene ese inicio, esa semillita, es verdad que concuerdo contigo que no va a durar mucho. Puede que algo sea exitoso, pero no va a durar mucho. Así que lo primero es encontrar lo que te mueve a ti, lo que te hace decir, no importa cuánto sacrificio, esto es lo que le da sentido a mi vida y a mi proyecto. Y después trabajar para él. Ahorita, por ejemplo, que hablábamos de eso de atrás, o de que cuando comenzaron con estos proyectos de capacitación o cuando comenzó la investigación, yo tengo que decir que para la época de Taller C, por ejemplo, que ya entonces había esto de vamos a hablar de emprendimiento creativo, a veces era como que, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y por qué tú me quieres mezclar estas cosas? ¿Cómo ven ese antes y ahora desde el perfil creativo, verdad? ¿Cómo ven ese cambio? Si hay, ¿verdad? Yo pienso que ha habido un gran cambio, pero quiero hacerles la pregunta, ¿cómo han visto en estos pasados 10 años esta transformación de visión y de inserción de profesionales creativos en todo este otro nuevo ecosistema de desarrollo empresarial? ¿Qué diferencias ven en estos pasados años? Bueno, grande, o sea, el cambio ha sido bien grande porque, por ejemplo, tenemos ahora la maestría en gestión cultural, que eso no estaba, yo creo que hace 10 años atrás, ¿verdad? O empezó hace más o menos para esa fecha. Por lo menos cuando yo entré a la universidad, en el 2005. En el 2001 no estaba. Entonces tenemos también el estudio, que es un buen referente para muchos de los proyectos, el que trabajó la Codecu, que sirve como un punto de referencia para entender cómo es que la gente consume el arte y la cultura, y todo este entendido de que las industrias culturales
son importantes y que aportan a la economía, es un cambio que vino de los pasados años para acá. Y yo creo que eso lo que ha hecho es validar lo que hacemos todos los días, que antes no tenía esa data tangible, pero que se estaba haciendo el trabajo de todos modos. Es que yo creo que desde que se empieza a trabajar de manera institucional, el lenguaje de validar y de darle el peso económico que aportan las industrias creativas nos ha ayudado a entonces impulsar a más personas para que hagan esto de una manera, ¿verdad?, más formal a nivel empresarial. Definitivamente, y eso tiene un resultado directo. El otro día hablábamos con un grupo de Ciudad Museo de allá de Añasco, un grupo que a sus 23 años de edad, el fundador ya tienen sus exenciones, tienen un espacio que les dio el municipio de Añasco, y lo veo y realmente me causa muchísima ilusión, porque lo que a nosotros nos tomó 15 años en lograr realizar, de pronto a ellos se les está haciendo más fácil y tienen, o no más fácil, pero tienen las herramientas más a la mano para poder aplicarlo y lograr resultados más rápido. Eso es algo bien, bien importante, y creo que el trabajo de Javier, de todo el grupo que ha estado pensando en cómo posicionarnos del arte y cultura en esta plataforma, pues ha beneficiado a todas estas nuevas generaciones. Yo creo que la palabra clave también es la institucionalización. Institucionalización es lo que ha pasado con Fábricas Culturales. Ya es ¿verdad? el ente público reconociendo la importancia de esto. Y es una prioridad para mí, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la universidad, pues gran parte del trabajo de los últimos años ha sido institucionalizar esto. La Universidad del Sagrado Corazón hoy tiene 18 créditos en emprendimiento para el 100% de los estudiantes de la universidad. Y aquí está el colega Javier de Jesús, que durante varios años batallamos para diseñar esto. En la Escuela de Arte, Diseño e Industrias Creativas, y esto es una primicia, pero en enero comenzamos con una maestría en diseño y producción creativa. ¿Por qué? Porque tú tienes a un lado el MFI, que es el grado tradicional que aspira un artista, y al otro extremo tienes un MBA, que sería un grado. Pues, ¿qué pasa si creas un puente entre esas dos metodologías? Pues ahí hay una apuesta a cómo institucionalizar esto para que las futuras generaciones pues estemos seguros de que ya van a tener esto cada vez que se acerquen a una formación en cualquier disciplina creativa. Bueno, y asimismo, por ejemplo, la maestría en Gestión y Administración Cultural, ¿verdad?, que mencionó Naima, es uno de los programas graduados en la Universidad de Puerto Rico que anualmente más estudiantes recibe también en comparación con el resto de los programas. Ya vamos cerrando. Quiero dar un pensamiento último y preguntar si alguien tiene algún comentario o pregunta. Y es un poco que me pareció muy interesante el tema de cómo necesitamos criollizar, ¿verdad?, ese lenguaje también dentro de todos estos programas de desarrollo empresarial y de emprendimiento, de cómo también tenemos que empezar a trabajar pensando en horarios y en las necesidades también de los distintos profesionales, pero luego a la vez como desde el perfil creativo estamos viendo también ese cambio de mentalidad de decir, yo quiero poder tener proyectos autosustentables a largo plazo, no solamente por el contenido, sino también porque como profesional es lo que merezco. Así que gracias, Naima. Gracias, Yari. Gracias, Javier. Gracias. Y bueno, si alguien del público tiene algún comentario, tenemos 1 minuto y 10 segundos. Pues nada, gracias. Y entonces lo que voy a hacer es, esto no es vender ningún producto, pero por favor, vieron aquí las imágenes de los distintos proyectos, síganlos en las redes. Tienen a Pública, tienen Teatro Breve, tienen Innovia Luz, tienen Artimaña, tienen el Centro de Economía Creativa, tienen el Instituto de Cultura Puertorriqueña y además tenemos una plataforma que se llama culturalpr.com, donde pueden subir gratuitamente todos los eventos que tengan de arte, cultura o entretenimiento. Utilícenla, que para ustedes es que es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.